Comenzamos nuestra clase del día de hoy, clase número 7 de nuestra serie. Bienvenida. Gracias, tú también. Bienvenidos, todos seamos bienvenidos a este cierre de Shabbat. Y vamos a nuestra siguiente clase entonces. Y todavía estamos en la etapa de después de la unión, en el primer año, ¿verdad? Tenemos un pequeño resumen, igual como lo hacemos cada clase, recordar un poquito lo que hemos visto la semana pasada. A ver, vamos a recordar. Sí, la clase pasada platicamos sobre el primer año, que es de adaptación. Hablamos de Deuteronomio 24:5, en donde mencionábamos lo importante que es que la pareja comience esa primera etapa juntos, que no se estén separando tanto, y bueno, tocamos varios temas ahí. Hablamos acerca de esa unión, pues tiene un propósito, y el propósito es servir juntos al Eterno, a la congregación, o en los dones o en el llamado que el Eterno ha mostrado a la familia o a la pareja, ¿no? La adaptación uno al otro, que platicábamos que ya no se puede seguir viviendo como se vivía cuando estábamos solteros. Ya no se puede tener, tal vez seguir teniendo las mismas actividades, incluso las mismas conductas. Hablamos un poco de vicios, malos hábitos, hobbies, etcétera. Hablamos también de crear su propio entorno en el hogar, de ceder en amor. Hablábamos de la alimentación, de la vestimenta, de algunas costumbres, incluso la educación de los hijos cuando ésta llega en el momento, ¿no? Entonces platicamos un poquito también acerca de cultivar la comunicación, la comprensión y la comunión, algo que es básico y muy importante para ese primer tiempo de adaptación. Platicamos también acerca de esas problemáticas que a veces se dan en la pareja cuando se acercan demasiado a la familia y por costumbre, ¿no? Platicábamos acerca de los aliados. ¿Quién es el aliado ahora? Pues es el esposo, es la esposa, y no mamá, papá, hermanos, como antes quizás solía ser, ¿no? Y bueno, esto para buscar el respeto hacia el esposo, hacia la esposa, en ciertas situaciones familiares que se puedan llegar a dar. Hablamos también acerca de las adquisiciones contra el consumismo. Platicamos acerca de cómo tienen que planearse para invertir en las cosas verdaderamente necesarias para el hogar. Hablamos acerca un poquito de las deudas, el trabajo de ambos. El ahorro, hablamos que el ahorro y la administración es la solución. Y también al final comenzamos a introducirnos en la etapa de la adaptación una vez que llegan los hijos, o al menos una vez que llega ese primer embarazo después de la unión. Sí, porque hablamos también de que el mandamiento para llegar a la unión es finalmente para cumplir un mandamiento más, que es la procreación, ¿verdad? Hablamos de el tema importante de procrear, el mandamiento de procrear, que tiene que estar por encima de los ideales de este mundo, de la instrucción de este mundo, que regularmente es el egoísmo, ¿no? El egoísmo, darse a sí mismo y nada más para ellos, y no pensar pues en traer al mundo pues hijos, ¿no? Pues hablamos de muchas cosas. Hablamos de muchas cosas, y de hecho ahorita que mencionaste eso, me estoy acordando de... Hay muchos artículos ahorita, yo no sé qué tanto lo estén viendo otras personas, pero pues yo, como la mayoría de las mujeres, o la mayoría de amigos que tengo en el Facebook, pues son mujeres, veo que ponen muchos comentarios acerca, por ejemplo, de la maternidad y el matrimonio, todo eso, pero he estado viendo como una ola de moda de decir dos cosas. Una mujer puede tener el derecho, obviamente, de elegir no tener hijos, y obviamente ni siquiera casarse. Pero por otro lado, ya se está como quedando mucho este auge de decir, ay, bueno, nos casamos, pero decidimos no tener hijos, o decidimos esperarnos. Y yo quisiera nada más recalcarlo, a lo mejor lo mencionamos la clase pasada, pero recordando un poco que nuestra mentalidad ya no tiene que ser como antes, porque tristemente se ve mucho todavía en personas creyentes, que consideran que incluso porque así lo plantean en artículos que comparten de páginas que no son de creyentes, por supuesto, es lo más extraño, ¿no? Sí. Que no las filtran, y pues incluso se habla de que, bueno, si la pareja quiere tener mascotas, si quiere llenar su casa de animales, si quiere tener muchos perros o quiere tener muchos gatos,
pues es así como que respetable, ¿no? Y bueno, obviamente de este lado podemos decir se respeta, no atacamos, por ejemplo, a nadie con ese tipo de pensamientos, pero no podemos adoptarlos como creyentes. O sea, tenemos que considerar si vamos a estar viviendo todavía como las naciones viven, o vamos entonces a adaptarnos al modelo que el Eterno nos ha mostrado en la palabra. Entonces, claro, eso está totalmente fuera de lugar. Hay mucho dentro de todas esas publicaciones que están influenciadas por el humanismo, ¿no? Sí. Por todo ese pensamiento humanista en donde ya no es, pues finalmente, cumplir el propósito de Elohim juntos, o los propósitos de él, sino ya más bien es los suyos propios, las modas, los beneficios a lo mejor podrían decir algunos, de estar solos, los beneficios incluso, y esto y muchas otras cosas más, como por ejemplo pensar que y es que entre todo esto, si hablamos de pareja, también hablamos de que el mundo está también provocando a que las personas finalmente se queden solas, o al menos por un tiempo estén solas y nada más busquen como una amistad íntima, ¿verdad? Y tener como el placer de la carne para ¿cómo se puede decir? Pues sí, para tenerlo, pero sin ningún compromiso, ¿no? Al final de cuentas, pues eso es lo que hacen, ¿no? Y ahí es donde viene también que las personas, pues sí, pueden elegir, en vez de tener pareja y familias, pues mascotas o cosas de esas, ¿no? Sí. Entonces, ciertamente sí hay una influencia humanista, y hay muchos artículos en donde lamentablemente, si no se filtran y no se ven desde a la luz de la escritura, al rato los creyentes van a estar pensando como piensa el mundo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, y esto lo quiero ligar con lo que vamos a hablar en el tema de hoy, porque estamos hablando del primer año juntos, estamos hablando de esta etapa de adaptación, estamos hablando de que pues prácticamente, digo, al menos cuando nos unimos a nuestros esposos, a sus esposas, después de un tiempo de obviamente no habernos conocido de una forma tan cercana como lo hace uno cuando vive con la persona, pues es como que al principio unirte a un extraño. Sí, o sí. sea, es así, es extraño muchas cosas, y adaptarse a compartir tu espacio, tu cuarto, tu intimidad, o sea, con una persona con la que jamás en la vida has estado, pues es así, es un poco desconcertante quizás al principio, ¿no? Sí. Pero aquí es donde queremos tocar un tema, y es acerca del deber conyugal. El deber conyugal. Este tema que obviamente lo vemos en la escritura, y que aquí recordé esas publicaciones que he visto porque se pretende hacer como una especie de respeto hacia el cuerpo de la mujer, que incluso dice, es que yo no quiero tener hijos para no perder mi figura, o yo no quiero tener hijos, no sé, simplemente por presión social, dicen ellas. ¿Por qué tengo que tener hijos solo porque otros me lo exigen? ¿Por qué tengo que tener hijos si cuando me caso ya es así como que de ley que tengo que tener hijos? O sea, tengo derecho a decidir, ¿no? Pero cuando nos casamos y bajo el entendimiento de la escritura, tenemos que pensar lo que dice Shaul en Primera de Corintios. ¿Lo lees? Ok. Primera de Corintios 7. Estaba leyendo aquí los comentarios. Acá que Ayana dice, bueno, así está su usuario, dice: el problema radica en el hombre y la mujer que han olvidado el rol que el Eterno nos dio. Así es, hemos estado hablando justamente de eso, cuando se pierde el propósito de Elohim, entonces se empiezan a tomar propósitos de los hombres, ¿no? Primera de Corintios 7, exactamente del 3 al 5. Ok, hace tiempo que hemos estado diciendo que queremos llegar a Primera de Corintios, cuando se hablan de los asuntos de la santidad y de problemas en el matrimonio o en la unión, en la pareja. Y no hemos llegado aquí, aunque ahora vamos a tomar algún texto para entrar en esta parte del deber conyugal. Y es que Shaul habla de muchas cosas aquí. Sí. No queríamos irnos directamente porque está hablando de otras cosas que vamos a ir viendo todavía más adelante. Okay, ya relacionadas a los años posteriores, a los problemas más complejos, e incluso hasta llegar a la separación, sí, ¿verdad? Que el Eterno nos libre, por supuesto, de eso, ¿no?
pero hay muchas parejas que están en situaciones así. Entonces, por ahora queremos hacer uso de esta parte que Shaul escribe para poder hablar un poquito de lo que es el deber conyugal. Y es que en la Torá, y también la semana pasada al final nos hicieron una pregunta, ¿no?, respecto a la intimidad. De hecho, por ahí la tiene mi esposa, una pregunta que le hicieron. Sí, quiero decirles que recibí también un correo electrónico con varias preguntas de Carolina, y otro hermano, no recuerdo quién, puso una pregunta, sí la copié. Las vamos a ir tomando de acuerdo al tema. Por ahora nada más hay una pregunta que vamos a rescatar, que es concerniente al tema de las que me mandó Carolina, pero sí, aquí están y ahorita las vamos a ir comentando. Entonces, para hablar de intimidad, y es que también déjenme recordar, y por supuesto sabemos que las estadísticas en el mundo que nos ofrecen respecto a los problemas y a los divorcios también están ligados a la intimidad, sí, ¿verdad? Están ligados a esa parte que el Eterno dio a la pareja para que pudieran llegar a esa unión plena. Esto no es otra cosa que algo que el Eterno dio para poder hacer un vínculo muy fuerte, tan fuerte que por supuesto cuando viene una separación, por ejemplo, los que lo han vivido saben que es una cosa muy difícil, es una cosa que desgarra el alma, ¿no? Y a veces así incluso está en el mundo. Las canciones hablan de eso, de un desgarramiento, ¿no?, de un dolor muy fuerte, porque esta parte es la parte que verdaderamente une con mucha más fuerza, con mucho más poder a la pareja. Ajá, y por eso que es sagrado también en la escritura esta unión, ¿no? Entonces, del verso 3 de 1 Corintios 7 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de hacer tefilá y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y agrega: mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento, por medio de un consejo. Aquí Shaul emite una vez más su opinión y está dando un consejo, y es que la única parte que vemos en la Torá en donde la pareja se puede abstener es cuando la mujer está en su periodo, o en su periodo de nidá. Algunos han citado que esta parte tiene que ver con eso. Sin embargo, aquí Shaul envía un consejo, dice: aquí están los mandamientos. Si estuviera hablando del mandamiento, estuviera hablando de la nidá. Y ahora, por otro lado, también los varones y las mujeres y la pareja tiene que saber que hay este tiempo, ¿verdad? Y este tiempo de separación, en donde más adelante mi esposa a lo mejor en un momento va a platicar que no nada más es separarse por separarse, sino que ocurren cambios en el cuerpo, aspectos peligrosos y demás, por lo cual el Eterno creó también esa separación. Sin embargo, aquí Shaul no habla de eso, sino simplemente hubiera dicho: acuérdense de nidá, o acuérdense del tiempo de la mujer. Aquí habla un consejo para separarse, y esto tiene que ver cuando por algún motivo necesitan orar o necesitan dedicarle un poco de tiempo más al Eterno, y hay esa separación. Sin embargo, también por supuesto comienza Shaul hablando, aunque es un consejo, comienza hablando de cumplir. Y es que en la Torá tenemos un texto en donde, aunque obviamente en la época de Moisés habla de cuando el varón tomaba una segunda esposa, por ejemplo, habla de la obligación conyugal, ¿no? Y vamos a ver si lo tenemos por aquí. Está en Éxodo 21:10. Éxodo 21:10 nos deja ver un mandamiento que está relacionado al deber conyugal también. Dice:
Dice, si un hombre toma para sí otra mujer, dice, no va a disminuir su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ahora, yo quiero que toquemos de una vez, cuando estoy tocando este tema, porque alguien nos escribió hace 2 semanas y queríamos llegar a este punto cuando habláramos del deber, porque esta persona, un hermano, nos escribió y nos decía, ¿qué opinan y qué hay de esta permisiva en la Torah que fue entregada, ¿no?, por medio de Moshe, o del Eterno por medio de Moshe? Porque evidentemente vemos en la escritura que en el principio eran varón y hembra, y que la unión íntima también tiene que ver con llegar a ser uno de esta forma. Shaul mismo, en la carta a los Corintios que acabamos de leer, en el capítulo 6, dice que el que se une a una ramera, dice que es uno con ella. Entonces el cuestionamiento era, si varón y hembra se unen para ser uno, ¿qué explicación da la Torá, o qué explicación podemos tener de este mandamiento cuando alguien adquiría una esposa más, ¿no? Y vemos a los patriarcas, por ejemplo, ¿no?, con 2 esposas, 3, 4, 5. Vemos a Salomón, que es una exageración. Entonces la pregunta es, ¿llegaban a ser uno? ¿Cómo? ¿Todos? ¿Entre todos? ¿Cómo? Y bueno, es una excelente pregunta, porque nos tiene que llevar forzosamente una vez más a entender el tiempo y el espacio profético de Israel dentro de los términos de la Torá, incluso dentro de los términos después de la caída. Cuando Yeshua dice, en el principio no era así, tenemos que ver que en el principio hubo un rompimiento, una separación, y esa separación tiene como consecuencia una división de las descendencias, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, ¿okay? A partir de estas descendencias, el Eterno permite por la vía de Set que la multiplicidad sea un hecho, porque las almas tenían que venir finalmente y tenían que ahora sí que ajustarse a la multiplicidad de Caín. Entonces por eso es que el Eterno permite eso, ¿no? Aunque fue un descendiente de Caín, Tubal Caín, que es el primero que toma una segunda esposa. Antes nadie lo había hecho. No sabemos cuántos más en la época antediluviana ocurrió esto, pero vemos y tenemos una respuesta histórica dentro, por ejemplo, del judaísmo, que ellos creen que el Eterno hizo esta permisiva para poder finalmente traer la multiplicación y poder acercar el tiempo del Mesías. Pero una vez que viene el Mesías, entonces empieza a haber esta regulación, tanto que ya vemos en el Brit Hadashah, por ejemplo, que cuando Shaul, por ejemplo, da mandamientos sobre aquel que vaya a servir en la congregación, dice, bueno, tiene que estar casado y tiene que ser marido de una sola esposa, de una sola mujer, y además tiene que tener hijos, tiene que saber instruir a sus hijos y tenerlos en sujeción para que él pueda entonces ser un buen elemento en la congregación. Entonces empezamos a ver que se empieza a regular. Venido el Mesías, y él cuando enseña en el principio no fue así, empieza una regulación entonces de todas estas cosas. Y aquello que el Eterno había permitido por Moisés, por eso decía, es lícito por medio de Moisés, que es lícito, que no es lícito. Entonces esa regulación empieza a hacerse efectiva, y es por eso que a partir de los siglos siguientes o el siglo siguiente se regula que el varón pueda tomar solamente una esposa. Por supuesto, tiene que tomar su esposa. Obviamente, aunque esto se dio en los creyentes del primer siglo, y estoy explicando un poquito de trasfondo, historia, que es importante para finalmente llegar aquí al punto de la unión, porque a lo que voy es esto. Algunos creen, o algunos podrían creer, que el Eterno pudo haber permitido al varón tomar más de una persona, más de una mujer, por supuesto, a lo mejor por algún sentido machista, o de hombría, o de fuerza, o de cosas de estas. Sin embargo, no es así, por supuesto, ¿no? Y es que el Eterno al principio creó varón y hembra porque era suficiente uno al otro, ¿no? Eran suficientes el uno al otro.
Entonces cuando viene esta regulación, finalmente viene la instrucción de Yeshua. Si en el principio no fue como estaba en esa situación Israel, entonces después de Mashiach viene esta regulación. De esta manera podemos ver que por eso hay un permiso en la Torah, por causa finalmente de la multiplicación. Y cuando viene Yeshua y habla de cómo era el principio, aquí entonces si se cumple, se unirán y serán una sola persona. Entonces bueno, ahora cuando viene esta restauración, entonces también tenemos que hacer uso de este mandamiento en la Torah, en donde se habla del deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Bueno, aquí extraje las palabras obviamente en griego, en el Nuevo Testamento, y en hebreo, que nos traduce lo siguiente. En griego, bueno, está un poco, es ofeilo la palabra, y dice por acá, figurativamente estar bajo obligación, deber. Moralmente, fallar en el deber sería lo inverso. Dice aquí deber, deuda, deudor, necesario. O sea, no es opcional. No es opcional, es una deuda necesaria. ¿Okay? Bueno, sí. El Eterno nos ha creado de esta forma, y esta necesidad también que ha creado nosotros, ¿verdad? Biológica, que se desarrolla y que en un momento finalmente se consolida con la pareja. Lo ha creado el Eterno finalmente para eso, ¿verdad? Para poder hacer una unificación muy fuerte. Entonces, cuando se habla del deber, ahora, cuando vamos a la Torah, también vemos la parte en donde leímos en la Torah cuando un hombre va a la guerra. Leímos la semana pasada, dice que no se le enviará a la guerra el primer año, es decir, el año cuando él se casa, ni se le va a someter a ningún trabajo, dice, sino que va a ser feliz a su esposa. Deuteronomio 24:5. Deuteronomio 24:5, leímos esto, y esto tiene que ver con el deber. Es un deber del varón, es un deber de nosotros llegar a ser feliz a nuestras esposas, ¿ok? Nuestra esposa tiene que estar feliz, porque una esposa feliz va a finalmente demostrar un hogar feliz, ¿verdad? Y eso es cierto, pero una esposa que no es feliz va a transformar un hogar de verdad en tristeza, en preocupaciones, en angustias, en todo esto. Yo creo que ambos, ¿no? O sea, si tampoco el esposo es feliz, porque finalmente se trata de una felicidad mutua, ¿no? Sí, recíproca. pero comienza con el varón. Pues sí, el de la iniciativa según la Torah. Así es, entonces él pide, él toma a la mujer y él procura primero su felicidad para que ella también entonces busque la felicidad de él. Bueno, cuando hablamos de deber conyugal, tenemos que entender también, debido a que en nuestras culturas se ha enseñado, pues lamentablemente, un machismo que no contempla una felicidad de la mujer en todas sus áreas, ¿okay? Y aunque hemos hablado de otras anteriormente, en esta la Torah nos obliga que la mujer no es un objeto, ¿okay? Porque lamentablemente muchas de las quejas que vienen desde mujeres que están en situaciones en donde el varón no ha entendido que tiene que cumplir con su esposa, muchas de las quejas son justamente que se sienten usadas, que se sienten como un objeto. Incluso hay testimonios tan horribles en donde la mujer experimenta como violaciones, que se siente violada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el varón simplemente actúa como un animal, porque actúa bajo instinto y solamente de satisfacerse un impulso. Y el Eterno no nos creó así como animales para satisfacer impulsos, sino más bien para poder hacer, podríamos decir, de esta energía, de esta fuerza, de esta parte de cada uno, una suma y poder llegar a una unión muy fuerte, que es lo que hace la intimidad. De esta manera, los varones, y por supuesto también ellas, tenemos que aprender en la Torah que es un deber de uno al otro, ¿verdad? Por supuesto que aquí hay muchas cosas en las que hoy no nos vamos a meter, porque por eso es intimidad, pero
tampoco lo queremos hacer porque si hay jovencitos, si hay jovencitas, no queremos tampoco, ¿verdad?, que puedan estar pensando o indagando en temas que a lo mejor ahorita no son de su incumbencia, en el sentido de que si pueden estar muy chicos, ¿no? O siquiera si hay niños, ¿no? Porque incluso aparte, perdón, hablamos de que esa educación tiene que darse en el núcleo familiar, sí, o bien acercándose a las personas que consideran apropiadas, ¿no? Personas apropiadas o dentro de la familia. Pero lo que sí quiero mencionar es de que la Torá nos ha dado esta unión tan profunda como para poder no solamente procrear, no solamente es para tener hijos como en algunos movimientos se enseña, pero tampoco es nada más para disfrutar el placer desmesuradamente, sino que el Eterno nos ha dado esta alegría, este gozo en la pareja, para que ambos alcancemos la felicidad. Y aquí también ya depende de él, de ella, de cada uno de nosotros también, tener la sabiduría y la comunicación y el respeto y todo lo necesario para que esta parte de la unión no se convierta en una queja de alguien, ¿no? Aunque regularmente es de la mujer. ¿Por qué? Porque el varón de veras no tiene ningún interés siquiera de poder saber su obligación como varón para su esposa. Por eso leímos en Corintios: él no es dueño de su propio cuerpo, sino es ella, y ella no es dueña de su propio cuerpo, sino que es él. Es decir, ambos se merecen uno al otro, ¿verdad? Y cuando ambos se merecen uno al otro, y además hay ahora también quiero incluir en esto, porque al principio hablé de nidá, y nidá ya saben que es un tiempo de separación por causa del periodo de la mujer, y es un tiempo en donde también el varón, tiene que contemplar que si el cuerpo de ella se restaura, él también tiene un proceso de restauración, y después de eso entonces viene otra vez la unión. Entonces a menos, como dice Shaul en el consejo, de que haya necesidad espiritualmente de separarse por más tiempo, ¿no? O en un tiempo determinado dentro del tiempo de la unión. Pero finalmente se habla de deberes. La mujer no tiene poder sobre su cuerpo, ni el marido de su cuerpo, ¿verdad? No se nieguen uno al otro. No se nieguen uno al otro. ¿Qué significa esto? Que ambos tienen que estar dispuestos uno para el otro, pero esto quiere decir, porque tenemos que verlo desde el punto correcto. Ambos tienen que estar dispuestos uno al otro, pero negarse o no negarse no significa someter, ¿verdad? O abusar, o en este caso caer en un estado de, ¿cómo se podría decir? Tomar el control. Bueno, por un lado es de tomar el control y sujetar, y por otro lado caer en un estado de víctima y de ser objeto de instintos, ¿no? ¿Me entienden? Es decir, cuando Shaul habla de esto, está diciendo que ambos tienen que estar dispuestos uno al otro, ¿ok? Y obviamente de esto dentro de los términos de la santidad. Aquí, por supuesto, no estamos hablando de personas que sean, ¿cómo se podríamos decir? Incontenibles, desordenadas y que se guíen por instintos. Cuando hay una transformación en la vida y hay ruaj, entonces todo lleva un orden, un control, santidad, lleva comunicación, acuerdos mutuos, etcétera, etcétera. El punto pues aquí es de que también la Torah nos da instrucción de esto para que nadie sea afectado, ¿ok? Así es, como dicen aquí, tampoco tiene que haber chantaje, no tiene que haber amenazas, no tiene tampoco esto, porque también suele suceder de que esto caiga en el chantaje o caiga en el ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Sí, pues es que es chantaje, en el sentido de que busquen eso para alcanzar algo más o lograr algo más. Es decir, por ejemplo, si ella a lo mejor cede a los impulsos de un hombre así, nada más por tener otro favor, ¿no?
tener otro favor, esos también son desórdenes, ¿no? Entonces hay muchas cosas que obviamente están fuera del orden y fuera de lo que aquí Shaul está hablando. Entonces, bueno, la Torah sí enseña entonces que no solamente es para procrear, sino además también para darse el uno al otro y poder cumplir con esta obligación, ¿no? Como dice la palabra. ¿Hay otra palabra que habría que ver? La palabra en hebreo que es oná. Oná. Oná, que significa morar juntos, cohabitación sexual, deber conyugal. Oná, ahí está, deber conyugal. De hecho, platicamos de la mitzvah oná cuando hablamos acerca de las leyes de nidá en el grupo de mujeres. Ok, mitzvah oná. Entonces, y justamente mencionábamos todos estos textos, ¿no? En donde tiene que haber contentamiento mutuo, o sea, de parte del esposo, de parte de la esposa. Claro, contentamiento mutuo. Sí, porque estaba viendo la palabra donde dice que el hombre alegrará a su mujer, y es justamente la palabra samach o sameach, que justamente eso significa, ¿no? Alegrarse, gozarse, alegrarse, como darse gozarse. ánimo. Sí. Y por supuesto esto abarca muchas otras cosas, ¿verdad? Que como pareja, las nuevas parejas tendrán que aprender. No hay nada más satisfactorio, más sameach, más alegre, que la pareja tenga esa confianza, esa comunicación, y juntos comiencen a construir, ¿verdad?, su propio ambiente íntimo, Entonces, por supuesto, sin ser enseñados de nadie, sino que ellos mismos empiecen a desarrollarlo y ellos empiecen a llevar ese proceso, ¿ok? Que sepan que, por supuesto, y ahorita vamos a hablar también, hay una parte que queríamos hablar, que me decía mi esposa, sobre todo porque hay mucha influencia del mundo, ¿no? Y en el mundo, ya saben que la virginidad, pues se toma muy profanamente, ¿ok? Dice mi esposa, y por supuesto muchas mujeres han de saber, que por ejemplo en las escuelas, era como una especie, y así déjale si quieres, era como una especie de galardón, podríamos decirlo, no sé, igual los hombres cuando tenían su primer encuentro, ¿no? Y entonces llegaban así como que wow, ya, o ay, fue horrible, y cosas de ese tipo, ¿no? Y empiezan a crear como estructuras de pensamiento que deben de vivir los jóvenes afuera, y eso es un error. No, esto es algo que el Eterno ha consagrado, que ha santificado. Y también, por supuesto, que cuando en la pareja, en la unión de una pareja kedoshim, de apartados, también tienen que contemplar, ¿no?, aquella vez cuando es su primer encuentro, ¿no? Y tanto él tiene que saber cómo está el cuerpo de ella, tanto ella tiene que saber también, ¿verdad? Y esto tiene, como les decía, tiene que comenzar entre ellos, ¿ok? Y tiene que crecer entre ellos, y ellos tienen que ir formando su propia atmósfera, ¿verdad? Y vivirla, y con el paso del tiempo ellos cumplen con esa mitzvah, que es alegrarse uno al otro. Y hablando acerca de esta mitzvah de parte del marido de contemplar pues también la satisfacción de su esposa y no dejarse guiar por los instintos, recordaba lo que dice en Génesis acerca cuando se le dice a Java que el marido se iba a enseñorear de ella y que su deseo de ella iba a ser para con el marido, ¿no? Y bueno, indagando en esto y meditando en esto, pues sabemos que, y de hecho platicábamos con las mujeres en alguna ocasión, que es algo muy natural de parte de la mujer el no tener quizás esta iniciativa en la intimidad, ¿no? Que es muy difícil, es un asunto, no sé si pueda llamarse que sea cultural o simplemente es algo natural, que yo considero que es así, que el Eterno puso en nosotras las mujeres de ser como un poquito más pudorosas, ¿no? De no ser quizás tan expresivas en ese aspecto. Y tristemente esto justamente cuando se desconoce de parte del varón, pues es uno de los primeros momentos en los cuales empiezan a haber este tipo de problemas, porque obviamente la mujer pues no tiene la capacidad, o no la capacidad, sino simplemente
¿cómo se podría decir? Este ímpetu, ¿no? De decirle al esposo que... Iniciativa de estar con el esposo. Y por otro lado, si cuando el esposo toma esa iniciativa, pues deja descontenta a la mujer, pues entonces aquí empieza ella a sentirse usada, pero no lo dice. Casi siempre estas cosas ocurren y las mujeres se quedan en silencio, las mujeres no dicen nada a sus maridos, da como que un poco de vergüenza quizás el decirle al esposo o platicar abiertamente de esos momentos de la intimidad. Y por un lado, pues hay que recalcarle mucho a la mujer que pues sí tiene que hablar, o sea, sí tiene que exteriorizar, incluso si no se siente bien físicamente por alguna razón, incluso si por algo muy específico que como igual no sea ni un chantaje ni nada fuera de lo que realmente sea, que en ese momento esté indispuesta, algún dolor, cualquier cosa. Claro, sí. Y el hombre tiene que pues saber aceptar eso, que pues aprender a conocer ese cuerpo, esa fisiología de la mujer, ¿no? Entonces, sus emociones también. Sus emociones, a veces no es tanto el no querer estar con el esposo, sino quizás situaciones en la casa, quizás algún problema. Y por otro lado, pues el marido saber también entender y conocer el lenguaje corporal de su esposa. Eso es algo también muy importante, porque quizás la esposa no se va a acercar explícitamente con el marido, pero pues ambos tienen que estar pensando uno en el otro para que entonces no haya este tipo de descontentos en uno de los dos, ¿no? Tener sensibilidad, así tener sensibilidad, conocerse, poder entenderse. Y vean, jovencitos y jovencitas, y a lo mejor para los que han comenzado, aquí es donde aprendemos con nuestras parejas un nuevo lenguaje, y esto, jóvenes y jovencitas que van a llegar a este momento, tienen que aplicarse en esto, porque aquí es donde comienza uno a aprender un nuevo lenguaje, ¿verdad? Ya no es el lenguaje necesariamente de las palabras, ¿verdad? Sino de estas partes en la unión, en donde nos podemos comunicar de tal manera que uno entiende esos momentos u otros momentos más, y ella entiende esos momentos, todos, incluso hasta disgustos, ¿verdad? Descontentos o alegrías o preocupaciones, todo. Aquí es donde de veras empezamos a hacer también esa unidad, ¿no? Ahora, saber escuchar también, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Escuchar. O como dice Yerusha, la mujer a veces sí dice las cosas, pero no es escuchada o no es entendida, o no sabe cómo decirlo, ¿no? Sí, o el hombre es el problema, ¿verdad? Que no sabe escuchar, a lo mejor no ha entendido ese lenguaje, ¿verdad? Y no sabe escuchar esas palabras, lo que quiere decir, porque a raíz de esto, jóvenes, por ejemplo, varones, y el otro día estábamos platicando, ¿verdad? De una imagen que pusieron en donde hombres la crearon, o a lo mejor hasta mujeres, en donde dice, la mujer suele actuar así de pronto, ¿no? Y es mentira. Y salen con esas vaciladas, ¿no? Si dicen mentira es verdad. Si dicen no es sí. Si dicen todas esas cosas ya saben. Entonces tenemos que ser muy sabios, varones, de veras. ¿Okay? Ya le ganó la risa a mi esposa, ¿vean? ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? Ay, no es un complot. Las mujeres saben qué pasa a veces, ¿cierto? Saben qué pasa. Entonces, ese es el lenguaje que debemos entender. Ahí está. Ya están todos riéndose. Ya se van a agarrar ahorita los hombres contra las mujeres. Van a empezar a sacar todos. ¿A poco no, varones? ¿A poco no, varones? Digo, cuando veo esa imagen, digo, ay, estos varones, ¿cómo? Pero está mal. Está mal. Vamos a suponer que está mal en parte, ¿no? Pero en parte tiene su razón. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque cuando empezamos a conocer este nuevo lenguaje, y ciertamente dice, no estoy enojada, y sí lo está. Okay. Es que no, o sea, las mujeres tenemos la culpa justamente de que se creen estas ideas, porque cuando, o sea, tenemos que ser sí, no, o sea, si estoy enojada, que estoy enojada. Que tú sí sea sí, que tú no seas no. No estoy enojada, no pasa nada, pero es que lo malo es eso, que las mujeres tienen la culpa. Ahí está. Una de las cosas que yo me estaba deteniendo para hacer estas clases de pareja es de que no quería comparecer aquí yo solo. Porque ustedes pueden ver en internet y regularmente hay pastores y consejeros y todo el tiempo hombres. ¿Y por qué no dejan hablar a las mujeres? Y si hay mujeres para mujeres, no.
Una pareja que hable a parejas, que hable a toda la familia, ¿me entienden? Y esto es lo bueno. Ahora, ¿por qué entender ese lenguaje y por qué entendernos así y por qué llegar a poder saber cuándo es sí, aunque diga que no? El punto es este, ¿ok? Porque después viene, y la semana pasada hablamos que íbamos a entrar a esto, porque cuando entramos a la intimidad, pues el resultado de la intimidad son los bebés. Y cuando vienen los bebés también viene a sumar otros cambios a la pareja, sobre todo la mujer. La mujer empieza a experimentar, y más algunas mujeres, por ejemplo, a veces son los hombres, pero regularmente es la mujer que empieza a experimentar cambios emocionales, cambios en su cuerpo, cambios hormonales, cambios de todo tipo, si a lo mejor el embarazo es un poquito complicado, si etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, varones? Entender todos esos lenguajes, ¿verdad? Todas esas señas. El varón tiene que estar, por supuesto, también atento a esas partes que a lo mejor de pronto, y a veces sí nos pasa, ¿qué le pasa? Yo no sé, todavía no sé qué le pasa. Entonces, a poder entender esas particularidades tan únicas de la mujer, ¿no? Nosotros somos a veces, yo no sé si todos, pero regularmente somos muy fríos, somos muy racionales, muy así, si se cayó, se cayó, si no se cayó, no se cayó, así, punto, sí, no, sí, arriba, abajo, un lado y así, ¿verdad? Pero tenemos que aprender ese lenguaje. ¿Qué pasa cuando entonces hay una concepción y empieza todos esos cambios en la mujer? Pues obviamente el varón aquí tiene que ser bien, pues como decían hace rato, bien sensible, porque, y bueno, por otra parte quiero mencionar que la mujer tiene que ser bien realista, porque ya hablando de esto, de que si dicen que sí y es no y todo ese asunto, es que de veras, o sea, bien realista, porque lamentablemente las mismas mujeres tienen la culpa de que se hagan ese tipo de propagandas falsas. Antifeministas. Porque, bueno, yo reconozco que al principio sí era así, pero porque como que es algo que ya no sé por qué somos así. Bueno, algo que ellas mismas han tomado de su naturaleza Pero ¿sabes qué? Yo no sé, bueno, tú lo vas a decir mejor que yo, pero yo no puedo decir de cuánto tiempo hacia acá, pero en estos años que llevamos de casados, me he esforzado en justamente ser clara y realista. En que cuando estoy enojada, a lo mejor en el momento no digo nada, pero si tú llegas y ¿qué tienes? Pues te lo suelto, ¿no? Tengo esto, tengo lo otro, o sea, pero sí estoy enojada. Dice, ¿no? Mi esposa, clara y realista. Yo quiero preguntarles aquí a las mujeres, ¿quiénes entienden esto y de verdad sí caen en esa actuación, ¿no? O a lo mejor en esa falta de ser directos. Pues sí, o sea, no sé, como que yo pienso que cuando uno no es claro y no es realista, o sea, realmente lo que está pasando, sí estoy enojada y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. Okay. Es porque como que uno se quiere sentir así, ay, la pobrecita, no sé cómo decirlo, ¿no? Okay. Bueno, entonces el problema es cuando la mujer dice, no pasa nada, y sí pasa, y el hombre dice, bueno, está bien, gracias, y ya. Y más coraje le da, y más coraje le da, ¿no? Yo sí me propuse, y yo dije, no, que sepa, o sea, que sepa, si yo estoy molesta por esto no me gustó, no me parece, o lo que sea, ¿no? Ajá. Y a lo que iba es que cuando comienza el embarazo, tenemos que ser bien realistas, porque yo en lo personal, yo no quiero que mi esposo confunda es que no puedo comer pollo ahorita, o sea, ¿no? Sí, eso es algo, o sea, sí. Lo detesto, me hace vomitar. Yo no quiero que él confunda eso con un con un chantaje, un berrinche, no, o una exagerada o cosas así, no. O sea, por eso justamente nos tenemos que esforzar en todas las etapas de nuestra convivencia, en nuestra unión, de ser realistas. Y de que si estoy en el proceso de embarazo y empiezo a tener ciertos malestares, ser realista. Yo, por ejemplo, le he llegado a comentar a mi esposo en los embarazos, yo no quiero ser, así como que, ay, pobrecita, no puede comer eso, o sea, no me gusta. Y a veces me esfuerzo en comer igual que los demás, pero no puedo, o sea, entonces, pues lo siento, yo, a ver cómo le hago, ¿no? O en otros aspectos, en el cuerpo, o sea, el cuerpo empieza a experimentar cambios, los primeros 3 meses de pronto, pues suelen ser delicados, y a veces no es lo mismo, por ejemplo, en la intimidad, no podemos, quizás estar como antes, que no hay bebé, porque de pronto se puede sentir así como que, ay, es que siento algo, que los coliquitos, porque hay etapas del embarazo, a lo mejor no todas las pasamos igual, o de 3 embarazos, los 3 pueden ser totalmente diferentes,
pero sí la Pero sí mujer hay tiene cambios. que ser bien realista y transmitírselo al esposo. Cualquier cosa, y incluso cualquier malestar, cualquier síntoma, así comunicarlo, porque a veces uno puede no saber qué está pasando y puede así ser considerable. Entonces, yo creo que esa es así como que la clave, ser bien, ahora sí que fuerte y claro, o sea, Sí. la comunicación realista. Porque si no, como dice Carlos, tenemos que ser muy intuitivos, tenemos que echar a andar nuestra imaginación. Bueno, eso es bueno que lo ejerzan, no pueden negarlo. Sí, porque la mujer también regularmente así se va desarrollando, ¿no? Una forma intuitiva y va. Ok, entonces el punto es esto, vean, y ¿saben por qué? Porque este tipo de cosas, digo, a lo mejor no es algo que genere divorcios y cosas, pero a lo mejor sí. Pues sí. Pero y si no, por lo menos puede generar, imagínense un embarazo lleno de problemas, de gritos, de pleitos, y que no me entiendes, y que tú tampoco, y es que no me dices, o que sí me dices, o pones esas caras, o por qué no comes con nosotros, todas esas cosas. Tenemos que aprender juntos, ¿no? Y es que bueno fuera que, como dicen algunos rabinos a lo mejor, que los embarazos fueran como en el Edén, ¿verdad? Antes de la caída. Ellos pensaban o ellos imaginan que pudiera ser tan rápido, tan fácil, y si que de un momento a otro ya están los bebés, ¿verdad? Pero debido pues finalmente a esta condición, tenemos que hacer equipo y buscar esos mismos aliados, ¿no? Es Sí. decir, que ella sienta que somos su aliado, yo soy su aliado, y ella puede estar tan confiada y tan segura como para decir las cosas como son, y yo poderlas escuchar y entonces dar lugar a la solución. Y eso es importante, lo que acaba de decir mi esposa, para que lo escuchen las mujeres. Mujeres tienen que brincar esa parte, a lo mejor no sé si es por cultura, porque es la parte femenina, por yo que sé, pero llegar a esa parte de esta comunicación, este lenguaje, de tal manera de que si se tiene que transmitir algo, se tiene que transmitir tal cual es. Pero sabes que esto es muy importante, que la participación del esposo, porque luego a veces los mismos hombres intimidan a la mujer. O sea, a veces muchas mujeres justamente no suelen ser claras en sus situaciones que les pasan internas, o en sus expresiones, o como sea, porque el hombre ya sale con cosas. Por ejemplo, esta frase que como detesto que escucharla, A ver. que salen con que, ¿qué? ¿Estás en tus días? ¿No? O sea, sí, cualquier sí, cosita sí, dice uno algo y ¿qué? O sea, eso que hasta lo ponen ya en las películas. Eso es bullying. Eso es bullying contra Eso es bullying, la mujer. eso es bullying varones, jamás se les ocurre decir algo así en contra de sus esposas. O sea, ese tipo de detalles hacen que uno te callas. Sí. No, pues mejor no le digo. Y sí, o sea, es algo que pasa. Y es algo que se da bien inconsciente. O sea, mejor no digo nada, mejor pues a ver cómo le hago yo, y ando con mi cara todo el día. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Por qué? Porque si te digo, ¿no? Sí. Pero tiene todo un mundo revuelto en la cabeza la mujer, ¿no? Sí. Entonces aquí la comunicación es bien importante, que los dos la fortalezcan. Claro. Y cosas como esas, por ejemplo, que finalmente, por ejemplo, pueden impedir la comunicación y pueden generar una atmósfera de descontento y todo eso. Sí. Créanme que dicen los especialistas y lo escuchamos de una persona, no sé si eso sea correcto, pero finalmente parece que sí, la mujer es más expresiva que el varón, y la mujer siempre tiene cosas que contarle a él y que platicarle a él. E imagínense cuando hay esto que reprime, ¿no?, la comunicación, o esta atmósfera negativa, pues obviamente es afectada a ella, ¿ok? O igual el varón también, ¿no? Cualquiera de los dos, pero es decir, al final de cuentas esto, en vez de unir, va empezando a separar y crea una atmósfera de separación, y entonces ya después las cosas empiezan a cambiar, y después es cuando se empiezan a decir, es que ya cambiaste, es que ya eso, es que ya el otro, justamente porque no se dio lugar a una buena comunicación, a hacer las cosas directas, a que el varón conozca cómo es su mujer, cómo es su esposa, cómo los cambios hormonales, todo eso, ¿verdad? Por supuesto, si hay algo que nadie quiere en su unión, en su pareja, pues es bullying. Ni él contra ella, ni ella contra él, por supuesto. Hoy día el mundo está luchando contra el bullying por todos lados. Entonces imagínense, ¿verdad?, que de pronto hay esas cosas. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer uso de la Torá
y hacer uso de la unción del Eterno en nuestra vida para que los frutos sean frutos que hagan crecer, hagan sumar, y todo en base al amor. Entonces se vaya dando, porque ese es un principio interesante. Cuando el Eterno envía a Ruach HaKodesh para la esposa, para Israel el primer siglo, que viene a ser renovada, todo es un vínculo perfecto, como dice la Escritura, y ella asemeja a la unión, ¿verdad?, que Él se dio a ella en sacrificio, y entonces ella dice, se le debe a Él. Lo acabamos de estudiar también en la clase recientemente, ¿verdad?, en donde dice que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino al Eterno. Ya nos fuimos. Ya se nos cayó ahí el Facebook, la transmisión, a ver si ahorita la recuperamos. Entonces a lo que iba es de que eso nos enseña finalmente a que el vínculo perfecto en la pareja, por supuesto, es el amor, porque basados en el amor entonces hay comprensión, hay perdón, hay formas de escuchar, hay forma de saber, hay forma de replantear, hay flexibilidad, hay oportunidades, segundas oportunidades o más amplias oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces el amor empieza a crear una atmósfera mucho mejor. ¿Okay? Ya estamos otra vez a través de cielos nuevos. Entonces el amor finalmente, por supuesto, es el que crea este vínculo con el resto de las áreas del ser humano, y entonces tanto la mujer que necesita hablar, necesita ser directa, ya no lo hace temiendo, ya no lo hace cohibida, ya no lo hace lo diré o no lo diré, sino lo hace en amor, y él lo tiene que escuchar en amor también, ¿no? Una de las cosas que nos falta seguramente de pronto a los hombres, ¿verdad? No sé si por aquí ponían un comentario, es de que sepamos escuchar, sí, ¿verdad? Si ella tiene algo que decir, lo tomemos muy en serio. Ok, habla, vamos a escuchar qué es lo que dice, ¿no? Sí, porque a veces las mujeres suelen tener alguna opinión, comentario, situación, lo que sea, que ella considera importante o que considera esencial o lo que sea, y el esposo no lo toma así, como que uno se puede sentir minimizada, o uno se puede sentir así como no que importante. Ay, o sea, o te estás burlando, por ejemplo. O sea, esos detalles de pronto sí pueden empezar. Obviamente también, pues nosotras no tenemos que ser tan sentiditas, ¿verdad? Porque a veces eso es algo como que cualquier cosita ya sale uno llorando por allá. O sea, sí tenemos que, de hecho es algo que yo siempre les he tratado de transmitir, porque yo veo que nosotras como mujeres tenemos que aprender mucho a tener esa esencia de los hombres, de que son como que más cabales, razonan más las cosas, no se dejan llevar tanto por las emociones, los impulsos. Pero por otro lado, los hombres también tienen que aprender esa adquirir la sensibilidad femenina, que es súper importante. O claro, sea, que sí hay que razonar las cosas, pero al mismo tiempo pues hay que muchas veces considerar algunos aspectos. Sí, definitivamente. No podemos permanecer duros, tiesos, como piedras, ni tampoco ellas pueden permanecer llorando todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Sino que tenemos que saber ablandarnos, ¿verdad? Y ellas tienen que saber también, ¿cómo se puede decir? No dar lugar a emociones que se desbordan o que están de más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo esto finalmente que comienza en la pareja a empezarse a desarrollar, a empezar en la intimidad, a empezar a juntos crear su propia atmósfera, la comunicación, el conocerse, el conocer las etapas, que finalmente viene el embarazo y también vienen todos estos cambios. Saber el hombre estar atento a todos estos cambios también, porque finalmente se expresan también a veces en las emociones. Hay que saber también hacer uso de, a lo mejor, de esa rigidez o de esa frialdad que de pronto aparece así ante una situación demasiado emocional. Saber usar este raciocinio o esta frialdad de una forma correcta para que esas emociones más bien tomen el camino de la sensatez, sí, y que no se desborden o que nos desbordemos los dos, ¿no? Entonces es un lenguaje en donde tiene que ser de veras, es como y ponemos, por ejemplo, yo no soy de mucho deporte, pero cuando estábamos en la secundaria, ¿saben? Uno se pone a jugar esas cosas, ¿no? Y una de las cosas que de pronto jugué un tiempo fue el básquetbol. Yo no soy muy alto, pero
ahí de pronto la cascarita, ¿no? Y a veces pongo este ejemplo porque cuando uno juega en un nivel en donde uno sabe el desarrollo, uno ya va pensando y va imaginando un movimiento, un pase, es decir, que ya está el otro, hay una coordinación, ¿me entienden? Hay una coordinación y uno ya sabe dónde están los demás, cómo se están moviendo, qué están esperando de nosotros, o qué esperamos nosotros de ellos, cómo nos metemos, cómo hacemos todo eso. Bueno, no es diferente en la unión de pareja. Tenemos que llegar a desarrollar esta parte en donde ya nos conocemos tanto que ya... Una coordinación, que ya sabemos cuáles son nuestros siguientes movimientos. Y entonces podemos estar atentos a todo lo que está pasando, ¿no? Y no dejar ir ni una sola, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto también, por supuesto, se tiene que desarrollar en los primeros meses. Esa integración para que, al final de cuentas, cuando ya viene el bebé, viene otro cambio. Sí. Cuando ya viene un bebé, viene un cambio más brusco, podríamos decirlo, del entorno de la pareja, y entonces aquí viene otra etapa, ¿no? También el varón tiene que poner su cooperación, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que nace, por ejemplo, el hijo varón, y pues son 40 días en los que la mujer está apartada como en su periodo, ¿no? Y si es niña, pues estamos hablando de que son el doble, son 80 días. Entonces, sí, de pronto eso, pues los hombres tienen que digo, aunque conozcan la Torah, pero de alguna manera tienen que ser conscientes ya en la práctica, claro, ¿no? Porque ya no es lo mismo, incluso la relación, obviamente, pues hay comunicación y todo, pero ya la relación ya no es igual porque la mamá está enteramente dedicada al bebé. Y más se ve cuando hay otros hijos de por medio, ¿no? Claro. Que ya están más grandecitos, pero sí es algo que, digo, yo creo que no se necesitan clases para eso, ¿no? Pero mientras el varón esté consciente de que va a ir siendo muy receptor de las etapas, de las situaciones, de los requerimientos de la esposa, de que, por ejemplo, desde el embarazo, o sea, ciertas actividades que a lo mejor ella realizaba, pues no, a lo mejor por ahora no las va a realizar. El apoyo, a veces pues tienen familia cercana, a veces el esposo lo puede hacer. Cuando nace el bebé igual, o sea, ya la mujer otra vez no puede tener ciertas actividades, que cargar, que mover, que jalar, que cosas así, ¿no? Y hasta que se restablece su cuerpo y se regenera su cuerpo, y entonces puede poco a poco irse integrando, porque también no es así como que ya claro, luego, ¿no? Porque luego viene el posparto, luego viene el asunto de la crianza, digo, el primer año hasta que el bebé ya tiene un año o empieza medio a caminar, entonces como que ya la atmósfera se empieza a recuperar, ¿no? Así es. Pero el primer año, por supuesto, el varón tiene que ser un aliado también para que ella desarrolle plenamente su maternidad, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando nació Joel, que éramos primerizos, somos primerizos de todas las cosas. Entonces, aprendí, y gracias al Eterno que también tenía la forma, por un sustento del cual no tenía que salir de casa, pero nos dieron un régimen alimenticio para Joel, ¿verdad? En donde ella hasta en la madrugada y a todas horas, y si tenía que dormir un tiempo en el día, un tiempo en la tarde, todo eso, y descansar, y porque para nosotros el amamantamiento es muy importante, todo el tiempo que sea necesario. Entonces uno tiene que ser aliado de ella, y ella tiene que estar confiada y segura de que ella cumple esa función tan importante, y uno tiene que ser el soporte en todas las demás cosas, ¿no? Y aquí estamos hablando de todo. Yo hasta llegaba a hacer comida por 40 días. Ay, qué rico cocina, Entonces, y así es donde hay que estar, preparado. Sí, de veras, a mí cuando me meto en la cocina me gusta, y ahí de pronto muchas cosas las hace mejor que yo, Nos hacemos ahí chefs. Entonces, de veras es algo muy bonito. ¿Y por qué? Porque trae satisfacción después, y trae esta coordinación y esto de ser aliados trae consigo resultados muy favorables. Sí. Resultados muy favorables. Es como dije al principio, y un día un hermano me llamó y me dijo, me encantó esa
esa figura que usaste de la empresa. Cuando alguien se va a unir, dice, pues no piensa como en la empresa, ay, va a fracasar mi empresa, no, sino que va a ir en éxito y va a ir muy bien. Sí. Pues somos empresarios, entonces los dos vamos a trabajar y vamos a sumar para que entonces no haya nada que se caiga, sino que al contrario, estemos sosteniendo todo esto, ¿no? Y eso es algo que varones tenemos que, por supuesto, echarle muchas ganas, ser sabios y ser esos aliados que ellas en ese momento esperan. ¿Por qué? Porque después vienen otros momentos en donde ellas son nuestras aliados y a lo mejor son etapas, por ejemplo la enfermedad, ¿no? Pues sí. Somos muy criticados y muy señalados los varones de que cuando nos da una gripa caemos como si estuviéramos verdad a punto de morir. Y sí es cierto, a veces somos exagerados, ¿no? Así como que ay, queremos todas las atenciones. Entonces y ellas ellas son muy fuertes y no importa porque tienen que hacer sus cosas, ¿no? Pero lo que voy es esto, de pronto si necesitamos una ayuda, pues ellas van a estar también dispuestas, ¿no? a colaborar en una situación difícil, ¿no? Sea enfermedad o sea lo que sea. Ellas son son unas excelentes aliadas, así que también hay que nosotros ser unos excelentes aliados. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Bueno, por acá comentarios de Patti. Dice, hay veces que las mujeres no necesitan nos resuelvan un problema sino ser escuchadas. Okay. Dice Luis Rivera que la comunicación ha sido el éxito entre su esposa y él. Ahora, claro, la obediencia al Eterno y la comunicación. Perfecto. Dice, juntos en cada hijo hay oportunidad de madurar si se comprende que hay cambios. No se puede ser igual que antes. Sí, siempre vamos de veras que creciendo y madurando muchas cosas. Y eso es bueno, porque la etapa en pareja tiene que cambiar. Imagínense una vida de pareja siempre igual. O sea, por ejemplo, aquellos que deciden no tener hijos y se les respeta, pero que se tardan 3, 4, 5 años y sin hijos, eso, a mí se vería algo un poquito triste. Porque cuando vienen los hijos es alegría, es diversión, es todo, es activismo, es todo así, activarse todo, ¿no? Entonces esas etapas justamente van ayudando a un desarrollo más pleno. Y una de las cosas que, por ejemplo, se dicen, ¿verdad? Dentro de los antiguos en Israel, es de que estas etapas van construyendo al varón y a la mujer, por supuesto. Imagínense, ya de ver aquí hermanas, por supuesto, que tienen hijos grandes, que tienen una madurez, tienen una forma de pensar. Ya no son las muchachitas que hay los sentimientos y eso, ¿no? Ya son mujeres que están bien aterrizadas, que ya piensan, no, hombre, ya están en todo, ¿verdad? Yo admiro a esas mujeres porque han madurado en todos los aspectos, ¿no? Pero el hombre también, el varón, todas estas etapas, varones, van haciéndonos sabios, de verdad, nos van construyendo. Escuché un comentario de los antiguos que decía que el varón a los 50 años, cuando llega, por eso a Yeshua le decían, todavía no tiene 50 años y es que ya conoce a Abraham. Hay una historia detrás de todo eso dentro de la escritura de los sabios antiguos, que el tomar esposa, el dar a luz hijos, y no solamente dar a luz hijos, sino criarlos, educarlos, instruirlos, aconsejarlos, todo eso va sumando. Y cuando alguien llega a esta edad, llega muy completo, es decir, llega a una realización mental, espiritual, en donde por eso estas primeras etapas y estas partes tenemos que superarlas. Es decir, tenemos que buscar la sabiduría del Eterno, y ahí están todos los proverbios, los salmos, la escritura, para poder llegar a esa realización, porque hay personas que llegan a los 50 y siguen siendo igual de, ¿verdad?, de problema, o de yo que sé, de inmadurez, etcétera. Pero todo eso, cuando se aprovecha en su tiempo, entonces el Eterno va formándonos de una forma en donde Él va a hacer algo también más en esa edad, porque ya después de eso uno tiene que estar capacitado para ya no aconsejar o guiar a niños, sino a adolescentes, a jóvenes, ya a grandes. Imagínense la realización que tiene que llegar a tener uno para poder encaminar a toda su descendencia de la misma forma. Entonces esas etapas es importante que las vayamos realizando juntos con sabiduría, entendiendo este lenguaje, entendiendo todas estas etapas,
y para poder seguir desarrollándonos, ¿no? Bonito se vería un inmaduro guiando a otro inmaduro, ¿no? O sea, igual como dijo Yeshua, ¿no? Ciegos guían ciegos, se caen todos al pozo, imagínense, eso es lo que no queremos, ¿no? dice por acá Pati, las mujeres en cuanto a la maternidad y crianza tenemos que aceptar sí o sí los cambios. Qué importante el varón qué importante el varón esté atento. Y nos pone Eclesiastés 4:10, porque si cayera en el uno levantará a su compañero, así es. pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así es. Dice Sara, aquí hay algunos que ya tienen muchos años y siguen comportándose como adolescentes. Es verdad, y ese es el problema, porque no han querido desde el principio tomar con responsabilidad los primeros pasos. Imagínense, los toman a la ligera y por eso así. Y tomar las experiencias como ocasión para madurar, no para estar repitiendo los mismos errores. Así también, es, ¿no? así es. Una caída es para levantarse, no para quedarse caído. Sí. Dice Daniel Sánchez, hoy día con tanto vaso de plástico, puede que también se olvide un poco el concepto de un vaso frágil, es de porcelana o cristal fino y delicado, así es, algo que la escritura nos dice, ¿verdad? Y vamos a llegar un momento también a esa parte, en donde dice cómo tratar el varón a su varona, a su esposa, ¿verdad? Y habla de eso, ¿no? Como vaso más frágil, y tiene que ver con esto. La ilustración tiene que ver con todo lo que hemos dicho. El varón tiene que tener sabiduría del Eterno, instruido en la instrucción, ¿verdad? Guiado por el Ruach HaKodesh, por supuesto, para llegar a ser ese varón que justamente, ¿verdad? Sabe cómo resolver, ir superando e ir llevando a cabo todas esas etapas con su pareja, ¿no? Y ella se sienta que es aliado, ¿no? Y que son aliados ambos, ¿no? Así es. Entonces, esa es una buena aportación aquí de Daniel, por supuesto, de Daniel, un jovencito también, que espero que el Eterno todo esto le sea de mucha bendición, y el día que llegue a tener una pareja, el Eterno les use de forma fenomenal para su servicio y para ser ejemplo a muchas parejas que hoy día están fracasando porque les falta la sabiduría del Eterno, ¿no? Sí. Primera de Pedro 3:7, gracias está Yerusha rápidamente. Vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole, dice, honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí está el consejo de Kefa para los varones. Y por supuesto, algo más, si nosotros alcanzamos a cumplir con sabiduría y con la instrucción esta parte, vean, dice la escritura, que nuestras oraciones no van a ser interrumpidas, nuestras oraciones van a ser escuchadas, y eso es un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque la Torá habla de que si alguien abusa de un débil, dice que el Eterno juzga eso, y el Eterno castiga al fuerte. Castiga al fuerte cuando humilla al débil. Entonces lo mismo es en la pareja. El varón es el fuerte, pero si él no hace uso de esas instrucciones que da el Eterno para con su mujer, entonces el Eterno no va a escuchar al varón, y además, miren, lo va a meter en cintura. En algún momento lo va a quebrantar. Así que el Eterno ordena, ¿verdad?, llevar a cabo este trato, ¿verdad?, con la mujer. De tal manera que también en la figura, y como lo dice el canto, que el Eterno lo mostró desde el Edén, así se ha portado Yeshua varonilmente, sí, ¿verdad?, con su esposa, es decir, con la congregación, a tal grado de entregarse él por ella, y finalmente darle dones, darle regalos, cuidados, protegerla y tenerle la promesa, ¿no?, de la eternidad. Así es. Bien, pues ya no tenemos por acá comentarios. Bueno, ya no hay comentarios, a ver si quieren agregar algo. ¿Qué nos falta? Perdón, esta clase no nos vamos a ampliar mucho, la verdad, la jornada estuvo muy larga por un servidor, la clase de la mañana casi 4 horas y algo. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, ya platicamos acerca de la intimidad como nos pidieron en la clase pasada. No sé si hay algo más que quisieran que abordemos, al menos la próxima clase, que nos puedan poner, que nos puedan escribir, ya sea aquí en el chat o ya sea
después por correo. Hay otras preguntas que nos mandó Carolina, pero veo que en realidad más bien las vamos a dejar para cuando lleguemos al tema ya más específico, para poder extendernos en esas preguntas. Así es. Y bueno, por ahora es lo que teníamos contemplado. No sé si hay algo más que quisieran añadir. Y pues bueno, ya para que nos hagan llegar sus comentarios, sus inquietudes para la próxima clase y poderla ampliar. Así es, bueno, por ahora completamos esta parte del primer año de unión, intimidad, evitar problemas por causa de la intimidad o de el deberse uno al otro, comprensión, entendimiento, el lenguaje de pareja, el embarazo, los cambios. ¿Hay preguntas? Sí, Samuel Ramírez pregunta por el estudio de mañana domingo, dice. Preguntan por ahí, Samuel. Bueno, mañana está el enlace, por favor, Luis, si le puede pasar el vínculo de WISIC, porque no va a ser por medio de YouTube. Okay, la clase mañana que va a dar Beniel va a ser solamente ahí en cielosnuevos.org, en estudios en vivo. Ahí está el enlace de WISIC, ahí ya está abajo, por favor. Sí, gracias. Y pues bueno, no sé si hay algo más, creo que ya no. No, ya no tenemos comentarios y pues vamos a prepararnos para la siguiente clase, continuar pues en esta cronología que hemos estado tratando de llevar desde lo más simple yéndonos un poquito a lo más complejo para entonces seguir tocando los siguientes temas. Así es. Por ahora, cosas prácticas, cosas que hay que tener en cuenta, finalmente con el propósito de evitar todos esos problemas que en el mundo se generan. La verdad es de que las cosas que hemos ido tocando es porque en algún momento son punto de quiebre. Y a veces parece que son cosas insignificantes, pero parejas se han llegado a separar solamente por cosas insignificantes. Sí. Entonces, lo que hacemos es ir a lo práctico en base a la escritura y la sabiduría que el Eterno nos da a través de la palabra para poder evitar algún problema en el futuro. Un poquito que veamos más adelante, vamos a entrar con problemas que no se pudieron evitar, que ya se dieron o incluso traen otros problemas. Pero por ahora, en esta primer parte del camino hasta pues, ¿qué podríamos decir? Hasta la realización, ¿verdad? De una pareja en una familia ya entera. Yo creo que lo básico, lo elemental es esto, ¿no? Sí. Ir conociendo estas partes para poderlas sobrellevar y para poder evitar conflictos en el futuro. Sí. Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado nuevamente, por sus comentarios y pues nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Nos vemos para la próxima. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Muchas bendiciones. Y nos despedimos, por supuesto, con nuestro canto lema, por supuesto, creados para ser uno. Bien, pues quedamos despedidos y Shavua Tov, bendiciones. Hasta la siguiente. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Yeshua.
de